Bueno, qué chévere verlos nuevamente. Estamos ya en nuestra última etapa. Hoy vamos a hablar de la línea de consejos antes de rodar, porque creo que es muy importante, tener cosas. Sé que están abrumados porque pues en 4 sesiones es mucha información y decantarlo a veces cuesta un poquito, pero pues la idea es esa, para eso estoy, para despejar dudas, ¿no? Entonces pues vamos a hablar hoy de los consejos antes de rodar. ¿Qué es lo que se tiene que tener? Que esto es muy diferente a la producción. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Porque una cosa es antes de rodar y qué es lo que tienes listo en reproducción. Eso ya lo hemos hablado en la primera sesión, hoy vamos a dedicarnos a eso. Luego vamos a hablar del sonido directo y del checking de tus equipos de sonido. Es clave que sacrifiques cámara y le apuestes por el sonido. ¿Se acuerdan lo que les dije en sesiones anteriores? Que era muy clave y muy importante, que era que el oído humano no soporta un ruido, pero sí el ojo humano puede soportar una mala imagen. Y no me refiero a una mala imagen porque esté mal grabada, no, o porque no, sino es tu recurso. Si tu cámara de tu celular se vela cada rato, se va y se baja, pues son cosas que pueden pasar y la puedes arreglar en postproducción, pero es importante que sacrifiques cámara a que tengas un sonido pulido. Es mucho más digerible, si se puede decir así, que tengas tú un sonido claro y evitarnos este derecho con las imágenes. Luego, pues bueno, vamos a hablar de la revisión de guión técnico. Esta parte yo quise hacer énfasis en una parte que todo el mundo ignora, o no ignora, no, sino que pasa desapercibido. La palabra es correcta, es que uno pasa por desapercibido porque tiene uno un montón de cosas. Como son grabaciones de bajo presupuesto, pues obviamente no tenemos un personal, que sería chévere tener 4, 5 gatos detrás tuyo recordándote cosas. A veces uno suele pasar por alto, por ejemplo, las curvas dramáticas, y las curvas dramáticas son claves porque así vas a marcar el ritmo y así vas a saber exactamente cómo vas a marcar a tus actores. Además de la escaleta, obviamente, pero es una herramienta que la curva dramática te va a ayudar a marcar. Y eso es importante, y también vamos a ver ensayos, vamos a ver cómo vamos a llevar todo este desarrollo de la parte técnica. Luego vamos a hablar del montaje y del acompañamiento. Hay mitos en el montaje, que por ejemplo, hay montajistas que odian tener a los directores al frente, por lo menos en la primera línea de montaje. Ya en la segunda versión involucran al director, o el mismo director es el mismo montajista. En este caso nosotros vamos a hacer de todo, ¿sí? Porque pues tenemos que aprender a manejar editores, tenemos que aprender a manejar ciertas cosas. Aquí nos vamos a dedicar a manejar ciertos consejos. De igual manera, yo dejé unas lecturas que pues Pipe las va a subir, me imagino yo que ya la otra semana las tenemos disponibles, donde está todo un compilado de estas 4 clases, pero especialmente hay una que es el de Sergei Eisenstein, que es el montaje, pues él es el padre del montaje, y a pesar de que es un libro que se escribió prácticamente hace 110 años, es un libro muy actual en todas las cosas de montaje, ¿sí? Y que también tenemos que diferenciar ese ritmo frenético de las redes sociales con los efectos visuales, que una cosa son redes sociales y otra cosa es un proyecto audiovisual de corte intimista o de corte dramático o de ficción. Entonces tú no necesitas que la pantalla gire 360 y luego aparezca el título loco, luego aparezcan estrellitas, cosas que son fáciles de aprender, no son complicadas, pero que son necesarias. Pero en este caso no vamos a hacer énfasis en eso, porque pues nosotros estamos en una concepción de apreciación artística, y esto tiene otra ciencia y tiene otro universo, y además de que tiene otro universo, tiene una estética, y entonces es importante tener en cuenta esos consejos. Luego, pues obviamente vamos a pasar a lo que es el DaVinci Resolve, que es el coco para muchas personas, como lo es Premiere con Lumetri, pero pues digamos que DaVinci Resolve es el que manda la parada. De hecho, mucha gente ha dejado o ha abandonado Premiere para pasar a DaVinci Resolve. ¿Cuáles son los pros y los contras? Los contras es que tienes que tener una super máquina para que DaVinci Resolve te corra,
y que pues ahí más o menos uno se va bandeando, pero colorizar con DaVinci Resolve es súper fácil, tiene unas cosas espectaculares y te da prestaciones que no te da Premiere y que te queda prácticamente una edición bastante profesional. Gratuita, que es lo más chévere de todo, porque Adobe te cobra solo por abrir la plataforma te cobra. Luego vamos a hacer, obviamente, la revisión de sonido. ¿Qué es la revisión de sonido? Que ya cuando tengamos ya toda la edición de sonido de nuestro proyecto audiovisual, lo pongamos a escuchar una y otra vez para saber qué detalles se nos está escapando, qué detalles no se nos escapa. Por ejemplo, también hacer las pruebas de visualización de tu proyecto. Esto es súper importantísimo porque todos terminamos de grabar un film minuto o terminamos de grabar un corto y de una para la plataforma mandarlo. Lo vemos en la pantalla del compu, pero no nos tomamos el tiempo de apreciarlo. Sí, y apreciarlo es como, venga, voy a buscar un TV, así sea de 60 pulgadas, para poderlo ver, a ver qué sensación me genera. Y esas posibilidades de que te dé el tiempo de dar esas sensaciones te va a dar también la posibilidad de hacer correcciones sobre la marcha y no correr como un caballo desbocado 11 y 59 faltando un minuto para que cierre la convocatoria a medianoche para subirlo. Entonces eso también es importante. Bueno, entonces, entrando ya en materia, los consejos antes de rodar. Bueno, pues obviamente hay una última revisión del plan de rodaje. Eso es súper clave, que hagas una revisión de tu plan de rodaje, o sea, es decir, minuto a minuto. 6 de la mañana, llamado a tal persona, llamado a tal cargo. 6 y 15 minutos, cafecito con pan. 6 y 30, cargando equipos en la camioneta o no sé qué. 6, 7 y 10 de la mañana, llegada a la locación, instalación del equipo de arte, así. Es súper importantísimo que tengamos claro ese minuto a minuto, porque con ese minuto a minuto nos va a dar más o menos una cronología del tiempo y no nos vamos a extender. Generalmente cuando grabamos un film minuto, más o menos uno está gastándose por escena 1 hora de tiempo. Eso hasta el más profesional se gasta eso, 1 hora de tiempo. Entonces es clave también que tú revises continuamente tu plan de rodaje, porque pues a veces te puedes pasar, a veces el director se encapricha con algunos planos, algunos materiales como insertos o planos detalle. A veces hay gente que se obsesiona, por ejemplo, en la forma de colgar un teléfono y graba 20 veces colgando un teléfono. Eso también es perder el tiempo y eso es muy importante que lo contemples en el plan de rodaje. Sí, porque pues tu asistente de dirección te va a llegar y te va a decir, oye, te estás pasando de tiempo y mira, tenemos hasta, no sé, te pongo un ejemplo, 12 del día y no hemos almorzado, pilas. Entonces, eso es la importancia del plan de rodaje, que te va a tener un control del tiempo, porque pues a los directores y a la gran mayoría de personas que estamos en el crew se nos va el tiempo volando y no tenemos una concepción del tiempo. Empezando porque pues obviamente los más puristas dejan el celular en la casa o ponen el celular en silencio y uno pierde la concepción del tiempo. Entonces es importante que alguien esté pendiente de la concepción del tiempo y te recuerde cómo quedan 15, quedan 10. Por eso también es frenética las grabaciones en ese aspecto. Obviamente tienes que realizar un shooting, que es clave porque el shooting es prácticamente el guión técnico impreso a tamaño de medio pliego un pliego. ¿Por qué imprimirlo en ese tamaño? Porque al imprimirlo en ese tamaño lo pones en una pared donde no intervenga en el set y lo pegas, y así todo tu personal que está trabajando en el rodaje va a saber en qué plano van, dónde van, qué planos salieron, qué escenas hacen falta y qué tienen marcado. Y eso es súper clave, porque más grande, muchísimo mejor, porque no va a ir detrás del asistente de dirección, pues oiga, que mira, no vamos. Entonces, eso también distrae, porque a veces cuando uno está haciendo los informes o las planillas, resulta y pasa que pone el número que no es. Entonces cuando estás editando pierdes un montón de tiempo para buscar la información. Entonces son formas como de hacer un poco más fácil el trabajo y crear flujos de trabajo. Por eso el shooting es súper importante. Uno llega y incluso si se puede poner romántico, uno coge un Sharpie rojo y escribe con una X bien grandota la escena que ya tachaste, o incluso la resaltas. Si por ejemplo aparecen cosas que aparecen de última hora, como por ejemplo, no sé, el director de fotografía le propuso al director un plano inserto
o un plano maestro. Y ahorita les voy a explicar qué es un master shot o el plano maestro. Porque están escasos de plano, pues simplemente como ya está en un pliego grandísimo, pues o medio pliego, tú escribes con un lápiz y escribes el plano que se metió y le tomas fotico. Es importante eso. Y porque también es importante revisar tu presupuesto, especialmente con los imprevistos. Chicos, si se van a dedicar a la parte de producción y se van a hacer odiar de medio cru, lo más importante es que revisen el presupuesto de imprevistos. O sea, no se pueden quedar sin un peso o no se pueden quedar a gatas empezando a rodar. Siempre tienen que armar una caja menor. ¿Y cuánto es la caja menor para un proyecto como un film minuto o un cortometraje? Para un film minuto uno lo graba un día. Un cortometraje se puede estar demorando entre 3 a 4 días, dependiendo de lo que tú tengas. Equivalente a eso más el personal que tengas, pueden ser 5, 6 personas, 7 personas. Afortunadamente existe el pollito de Lara, que es la que nos saca de los inconvenientes, y las papitas de Lara también. Y gaseosita, pues hay 20,000 pesos diarios entre almuerzos y refrigerios para los del equipo. Pues el actor bien alimentado, eso sí toca, ¿sí? Pero digamos que estos imprevistos fue porque de pronto salió como, uy, se me acabó la pintura. Uy, imagínate que tocó pagar un taxi de más. Uy, imagínate que se dañó un cable. Imagínate que además de eso, que se dañó el cable y todo lo demás, resulta y pasa que no tenemos plata para escenografía. Entonces es importante que abras una caja menor. Y esa caja menor depende del presupuesto que tengas. Si tienes 1.000.000 de pesos, la fórmula básica es que guardes el 25% de ese 1.000.000 de pesos, ¿sí? Es importante para que hagan esto, para que no es el último día de rodaje no estén todos haciendo vaca o haciéndose transferencias en X y pasándose la plata por urgencias para pasar un apuro. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un presupuesto de 1.000.000 de pesos o de 10 millones de pesos, tienes que tener eso para salvaguardar. También, ¿por qué se hace eso? Porque si de pronto ustedes en un cambio frenético, porque los rodajes son así, no hay una fórmula para que haya un rodaje calmado. Todos los rodajes son un poco de principio a fin. Pero, ¿qué sucede? Como los rodajes son tan frenéticos, uno tiende a tener accidentes o a accidentarse. ¿Qué son esos accidentes? El jarrón de min que estaba en la mitad de la sala. Entonces tienes que tener imprevistos para daños. Tienes que tener también imprevistos para primeros auxilios, además de llevar tu botiquín. Pero esos imprevistos de primeros auxilios, ¿qué son? Alguien que se cortó y no ha podido cerrársele la herida y le hicieron los primeros auxilios y fue imposible, entonces tocó llevarlo de urgencias. Esas cosas que parecen ser obvias son importantes para tenerlas en cuenta en los imprevistos. Luego viene una lectura grupal del guión con tu equipo de trabajo. Esto es importante, esa lectura del guión, que el director lo lea en voz alta, que me parece muy bien. Y si hay otras personas que le quieren colaborar al director, también es bueno que lean los diálogos, no solamente las acciones, sino que lean el guión de cabo a rabo, porque es importante que todo tu equipo de trabajo sepa cuál va a ser la historia y que no sea algo etéreo o abstracto que pase por ahí. Es muy importante de esa forma para que cuando llegue ese momento de esa lectura ya tu equipo sepa qué es lo que debe hacer cada uno de tus departamentos. Esto ya lo habíamos hablado en preproducción, pero sin embargo siempre se hace una lectura antes de, como para tener claras las cosas o despejar dudas sobre la misma historia. Luego también hay que revisar las propuestas de cada uno de los departamentos: arte, sonido, fotografía e incluso la propuesta de dirección. Los directores también tienen que tener una propuesta sobre su historia. ¿Cómo se hace una propuesta de dirección? Obviamente esto es el tratamiento dramatúrgico de lo que quiere. Si es un thriller, pues obviamente cuánta sangre va a haber en ese thriller. Si es una historia gótica, qué tanto claroscuro hay en esa historia. Si es una historia donde el director está bastante involucrado y quiere hacer algo experimental, como lo vimos en la clase anterior, cómo hacer cosas de teatro del absurdo aplicadas al audiovisual, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, eso también es importante que se revise todo, y especialmente en la parte de la propuesta de dirección es clave que el asistente de dirección esté ahí con el director.
no puede estar el director solo ahí. Porque si el director está solo y no hay nadie quien lo aterrice, se puede volar. Y eso es como una cometa en agosto, se fue. Y para volverla a traer es un camello, ¿sí? Y como todos somos personas sensibles y nos gusta el arte, obviamente nosotros queremos mostrar toda la parte emocional de una, y eso tampoco es así. Hay un video que les quiero poner, que es el primero. Miremoslo por un momento. Ahora, ¿por qué no suena? Tenemos ahí un inconveniente con el sistema de sonido. Si quieres lo devuelves desde el inicio, Pipe, por favor. Acá va a meter mucha información en un solo tipo, porque si no, tendría que ser 10 minutos más o menos. Obviamente, asumimos que tenemos una reproducción bien de los tipos que es todo dibujado, de todo tipo, como afirmar de información, la cuestión de todo tipo, iluminaciones, Bueno, lo que quiere decir es que no vamos a hacer una iluminación de John Wick así toda exagerada. Si no se acuerdan la luz que trajimos la clase pasada, con algo muy sencillo puedes hacer algo muy pro. No tienes por qué matarte. Y que básicamente lo que él habla en este video es como lo que les dije al iniciar la clase: sacrifiquen la cámara e inviertanle a sonido. Sé que para alguien que está metido en la dirección es un sacrilegio que le digan esto. ¿Cómo se te ocurre que si yo quiero esta cámara tienes que ser abierto a renunciar a la cámara por presupuesto? Y tienes que ser abierto, ¿en qué sentido? Tienes que ser abierto porque, hombre, pues, ¿cómo vas a tener una buena imagen y vas a tener un sonido? Como por ejemplo con los problemas que tenemos en este momento, o sea, como, ¿qué va a pasar? Pues se va a perder toda la historia. En esencia se va a perder. Preferiblemente ser pilo y justificar: es que yo quiero que tenga grano porque la historia tenga esto. Es más fácil que te vayas por ese lado, no como una excusa, pero sí como una estrategia para hacer rendir el dinero y tener una justificación exacta. Entonces también es importante que todo el checking de sonido y la revisión de equipos de sonido es como revisar con cuál grabadora van a salir a rodaje, qué micrófonos van a usar y qué es lo que más les conviene de equipos de sonido para tu proyecto. ¿Qué es lo más acertado? Uno quisiera tener, no sé, una grabadora con 25 canales, micrófonos de profundidad de sonido, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay que ser uno realista. Y eso también hay que verlo dependiendo de las necesidades que tenga el proyecto. Y hay grabadoras estándar muy buenas, buenísimas, que hace que también facilite el trabajo de la edición de sonido. Que eso también es importante, ¿no? Obviamente siempre utiliza baterías, no dependas de la corriente directa, esto es clave. Los que usamos grabadoras Zoom, los que estamos metidos en el mundo de las entrevistas, siempre nos sueltan una grabadora Zoom, y esa grabadora tiene la ventaja de que funciona con corriente directa, pero no es recomendable porque si tú conectas algo con corriente directa, por más cinta, por más que demarques, alguien le mete o se enreda con un cable. Iba a decir un patadón, pero también eso pasa, que uno en el afán se puede enredar uno con los pies y jala el cable, y no tienes batería, pues qué respaldo. Además porque, digamos, las grabadoras son portátiles y es más fácil que tengas baterías, y por favor, en esto sí no escatimen gastos, utilicen baterías recargables.
No se vayan a comprar el paquete de pilas Tronex que venden en el D1, por favor, porque esa vaina no dura un suspiro. Y si van a invertir 60.000 pesos en pilas, no, pues compren 60.000 pesos en pilas recargables, les sale mucho más ecológico, empezando por ahí se vuelven ecoamigables de paso y no hacen un montón de desperdicio de material. Vamos a ver si nos funciona este video, Pipe, a ver qué sucede acá. Si no, nos va a tocar llamar a Jax para que nos arregle el sonido. Por lo menos 5 horas. Cuando graban por más cantidad de tiempo, tienen el espacio de acortarlo en vez de tener que repetirlo. Graban a meses por una buena cantidad de tiempo. Y número 4, graban a diferentes perspectivas. ¿Qué significa eso? Pues mira, allá tenemos una carretera, allá tenemos un lago y allá hay un poquito más de agua. Depende de donde nosotros apuntamos el micrófono, va a ser el sonido que vamos a recuerdo. No vayas a un sitio y por solamente apunten en una dirección, porque estás perdiendo de 3, 4, 5, 6 ambientes diferentes. Hay un pajarito sonando, si están aquí, escucharon eso, a una mosca, ponemos el sonido de la mosca también. Si escuchan el pajarito sonando allá, apunten el micrófono hacia el pajarito. Si tienen el sonido del lago y los peces nadando, apunten hacia el agua. Si tienen el sonido de los carros, apunten hacia la carretera. En un sitio tienen diferentes sonidos de ambiente. Aprovechenlo. Y el tip número 5, usen protectores de viento o windshield. En la mayoría de los exteriores va a haber viento. Cuando hay viento, hay distorsión. ¿Qué pasa? Ese viento puede interferir con el sonido y dañar la calidad de la grabación. Así que vayan bien preparados con unos buenos protectores de viento. Entonces, si tú no tienes los protectores de viento, pues muy sencillo, con medias. Y medias esas gruesas de lana, que son medias calentadoras o medias térmicas, eso también te ayuda. O sea, aquí uno no se puede varar. Entonces, por ejemplo, si tú estás grabando en un exterior, por ejemplo, en la avenida Caracas, pues eso es una cantidad de ruido brutal más el viento, pues sí. Nada, 2 pares de medias y sale. Eso es una forma también de filtrar el ruido. La idea, el video anterior es de unos chicos de San Antonio de los Baños, de la Escuela de Cine. Esos son súper prácticos. Les voy a compartir el canal también para que lo vean. Tienen un montón de consejos súper chéveres. Además porque tienen un asunto bien tropical y bien sabroso para explicar las cosas, entonces es súper interesante. Otra cosa también que hay que tener en cuenta son los micrófonos. Ya vimos un poco la cuestión de las grabadoras, pero también es importante los micrófonos. Ahora está de moda, ¿me pausas un momento, por favor? Ahora está de moda estos micrófonos de solapa que son unos cubitos que funcionan por Bluetooth y que son muy chéveres para grabar, que vienen con micrófono integrado, te editas cableado y pues por ejemplo las personas que somos torpes para cablear, en esos me incluyo, uno alambrar una persona es un camello a veces o a veces del afán uno lo hace mal. Sin embargo, hay también micrófonos de cubito que tienen entrada de jack y esa tú la puedes instalar al boom de una caña. ¿Qué significa eso? Que te estás ahorrando un micrófono y te estás ahorrando una grabadora. Entonces vamos a ver el video donde nos explica esa parte. Un tip que les va a encantar, un tip muy práctico. Si todas las personas que están iniciando en el mundo audiovisual, o de pronto ellos que se están inclinando mucho por el mundo del audio que ha llegado a convertirse en el chico de junio, el hombre de junio, el del micrófono, bueno, pues para ti que estás en el mundo del audio te voy a dar un tip muy bueno, muy práctico, que es lo siguiente. Ya sabemos que tenemos una limitante cuando creamos boom, y es la siguiente, que el boom debe estar conectado por medio de un cable XLR o también conocido como cable Canon. Aunque el nombre Canon lo he escuchado mucho a las personas, a los músicos o los de producción musical, ellos le saben llamar ese cable Canon. Yo lo conozco como cable XLR. Déjame en los comentarios cuál es el nombre correcto. Para mí ambos son válidos, pero quiero ver si no me va a decir mucho. Sabemos que el cable es conectado a nuestra caña, nuestro micrófono, de la siguiente manera, está ahí, ¿verdad? Y esto tiene que ir conectado a una grabadora de audio o a la cámara directamente, ¿no? Vamos a simular que esté conectado a la cámara. Y bueno,
resulta que estamos grabando y tenemos esta limitante que el cable a veces nos molesta y todas esas cosas. Entonces, he decidido que voy a convertir este micrófono en un boom wireless o un boom inalámbrico. ¿De qué manera? Pues algo muy sencillo. Por aquí. Para ello, lo primero que vamos a necesitar es, evidentemente, nuestra caña y nuestro micrófono, o sea, un boom. Tenemos ahí nuestro boom. Y algo importante que debes entender que estoy seguro que lo tienes en tu casa, en tu maleta de audio, en tu maleta audiovisual, tu reproductor, esto es que son micrófonos inalámbricos de estos cubitos, de estos cuadraditos. Yo digo cubitos, cuadraditos. Bueno, esto aquí debes tenerlo seguramente. No importa el precio, no importa el modelo, marca, esto funciona con cualquiera. Pero es muy importante que estos micrófonos tengan por lo menos una entrada de lavalier. Porque hay modelos que no tienen entrada de lavalier para conectar micrófonos, simplemente tienes un micrófono integrado. Si no tienes para conectar micrófono, entonces no te va a funcionar. ¿Ok? Ojo con eso. Y vamos a necesitar un cable. ¿Qué cable? Pues un cable como este de aquí, que es un XLR o Canon hembra, y la terminación que vaya a jack de 3.5. Así. Si es cortito, mucho mejor. ¿Sí lo ves? XLR hembra y jack de 3.5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar nuestro XLR a nuestro micrófono. Bueno, esta caña tiene cable integrado, puedo conectarlo aquí atrás, pero lo voy a hacer desde el micrófono. Vamos a conectarlo. Lo hace por seguridad también, ¿no? Ya les explico por qué lo hace desde el micrófono y no desde la Y caña. el otro extremo lo vamos a conectar en el transmisor. ¿Listo? Ahí está. Y para que no quede guindando esto aquí en la torre, pues lo vamos a poner lisito. Vamos a colocarlo aquí en la figura. Y listo. Tiene su transmisor y su boom inalámbrico. Obviamente ya sabemos que el receptor tendría que ir a la cámara o a nuestra grabadora de audio. Si es una grabadora portátil como esta de aquí, pues lo conectas aquí con tu cablecito y listo, grabas, y lo miras y ya está. Entonces, cuando él dice esto, hay unas cañas, por ejemplo, esta caña que él habla es una caña de alta gama que viene ya alambrada de una vez, que viene con cable. Las cañas que tenemos acceso no tienen eso. ¿Y por qué decide él ponerlo ahí y no sobre el alambrado? Porque estos micrófonos son sensibles con los golpes. Entonces, por más cinta gaffer que le llegues a poner, que también la gaffer daña, si uno encinta a lo loco, tampoco es conveniente. Entonces, hay unas cosas que se llaman sticks, que son unos cauchitos que vienen con una base de madera para evitar que tú no maltrates o no dañes los equipos. Entonces es muy chévere, y que también esto es algo muy interesante como él lo explica, porque tú no tienes que tener 10 metros de cable XLR, que además uno sale con la caña caminando para un lado para el otro, se enreda, o yo he visto sonidistas que uno llega que le da patadas para desenredar el cable, que eso también es un poco tenaz. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo instalas no tienes el mismo radio de distancia. Eso es lo que él no aclara. Realmente, como son señales inalámbricas, tienes que tener en cuenta que como entra por una señal de Bluetooth, puede entrar en interferencia con la señal de tu cámara o con la señal de otros aparatos o de otros micrófonos. Entonces, digamos, en un cuarto como este está perfecto utilizarlo, pero por ejemplo, si ya vamos a salir a la otra puerta, ya pierde señal. Entonces es muy importante también eso. Eso no quiere decir que nos deshagamos de los cables. Si verdaderamente vamos a grabar todo nuestro proyecto en un interior, bacanísimo. Pero si necesitamos de exteriores, obviamente el cable te va a sacar de muchos problemas. Pero esta es una forma también, y que te evitas alquilarte un boom. Porque pues, ¿cuánto está costando el alquiler de un micrófono boom? Entre 150.000, 250.000 pesos. Y para los más excéntricos del sonido hay unos que son especiales donde vale 480.000 pesos el día. Eso es absurdo. Entonces hay que también saber granear los presupuestos en ese aspecto. Colombia, potencia de la vida.